Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala de la Fundación Anaheim en el curso de los 13 principios de fe, este espacio diseñado principalmente para el grupo de estudios de Colombia y que tiene como objetivo, bueno, estudiar las bases de la fe monoteísta. Hoy nos encontramos en el principio número 3. Estamos dándole ya continuidad a un principio que comenzamos la semana pasada a describir y a abrir el preámbulo antes de iniciar o antes de ingresar completamente a profundidad. ¿Qué es lo que dice el principio número 3? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Vamos a dar un breve repaso para aquellas personas que no pudieron conectarse o que no han podido ver la clase anterior y que podamos estar al día un poco sobre lo que vimos. Dice el principio número 3, yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, no es un cuerpo y que nada de lo que le acontece a la materia puede ocurrirle a él y que no existe nada que se le asemeje a él. Este principio habla principalmente de la incorporeidad de Dios. Ya habíamos hablado en el principio número 2 sobre la unicidad de Dios, que hasta cierto punto podría derivarse de manera lógica en una conclusión sobre que Dios no tiene cuerpo, pero el autor de los 13 principios de fe, el Rabbi Moshe ben Maimón o Maimónides, o Rambam, como se le conoce en el pueblo judío, determina que para poder alcanzar una mayor comprensión de la esencia y la naturaleza del Creador en el aspecto de su inmaterialidad, es necesario no solamente tener clara esta unicidad, sino también en un principio aparte, profundizar en su incorporeidad, lo que va a permitir a la persona que se adentra en el estudio del monoteísmo y que busca o pretende tener una conexión, un vínculo real con su creador, el comprender de una manera más profunda esta naturaleza particular que tiene el creador. Hasta el día de hoy, en lo que va del curso, ya en esta 11ª clase, nosotros hemos visto que, bueno, hemos comprobado en el principio número 1 que el creador existe. El principio número 1 nos habla sobre la existencia del creador, es decir, tener el conocimiento, es decir, saber, no creer, sino saber que Dios existe. Y llegamos a la conclusión de manera lógica a través de observación y preguntas y tomando en cuenta el funcionamiento y el ordenamiento del mundo, observando las leyes naturales que rigen este mundo, observando también el sistema de funcionamiento del cuerpo humano, tomando en cuenta cómo es que los ecosistemas coexisten y cómo es que se mantienen en equilibrio con una particular precisión y que parecería hasta cierto punto lógico deducir que no es obra de la casualidad, sino que existe un sistema ordenador que controla y dirige dichos ecosistemas, dichos sistemas, dichos ordenamientos, que programa de manera precisa los funcionamientos y que no es obra de la casualidad, sino de la causalidad. Esta causalidad primera, que no depende de ninguna otra causa, que es la causa de todas las causas y que es el origen de todos los orígenes. En el principio número 2, nosotros empezamos a hablar sobre esta unicidad que justamente continúa hablando sobre la causa de todas las causas, que Él es el origen de todos los movimientos, que Él es el origen de todas las creaciones, que Él es el principio de todos los principios, que antes de Él no le antecede nada, y que todo lo existente se encuentra vinculado de una manera especial y distinta a la forma de vinculación que tienen las unidades en un conjunto. Es decir, que Dios es una unicidad indivisible, que no tiene partes, que no forma parte de un conjunto, que se encuentra vinculado con el todo de una unicidad particular y exclusiva que solamente Él puede tener y que no existe nada comparado en este mundo físico para podérsele equiparar. Por lo tanto, es un error tratar de asimilarlo o compararlo o aludirlo siquiera de forma parcial o total con algo existente, ya que sería todo lo existente carente para poder describir en realidad lo que es el creador y lo que su unicidad es realmente.
También con base en la observación del sistema de las leyes naturales, pudimos caer en cuenta y observar que en realidad los funcionamientos de las leyes naturales no se derivan de la obra de la casualidad, sino de una voluntad primaria que busca establecer un control y que busca desarrollar el mundo de tal manera que se mantenga recreándose todos los días. Es decir, que no solamente es creador, sino es recreador. Y no solamente es recreador, sino que es sostenedor del mundo, que permite todos los días que exista la creación hasta este nivel de existencia. Y que solamente puede ser percibida a través de la reflexión, a través de la interiorización, a través de la observación, a través del cuestionamiento, a través de la introspección, a través de la inmaterialización de lo material para poder llegar a esta unicidad, para poder llegar a este concepto de unicidad que hemos visto ya en las clases anteriores. Y en este principio número 3 que ya abordamos, comenzamos la clase anterior, habla sobre su incorporeidad, es decir, que Dios no tiene materia. Y como lo decíamos en la clase anterior, ¿cuál es la prioridad o cuál es la importancia de este principio? Es que si este principio no es bien comprendido, puede dar origen a la idolatría, puede dar origen a todas las malas concepciones de lo que es el concepto de Dios. Permite que existan transgiversaciones, trastocadas de los contenidos originales del monoteísmo que se pluralicen. Detalla que la incapacidad que tiene el ser humano al ver un mundo plural lo circunscribe a tratar de percibir el mundo en términos de pluralidad. Sin embargo, esto es solamente una carencia del ser humano por su percepción tan limitada únicamente en el mundo físico de comprender esta unicidad que va más allá de lo material y que se encuentra trascendente e inmanente. La clase pasada hablábamos también justamente de que este principio va a darnos la claridad de por qué Hashem no puede estar colocado ni en un cuerpo, ni en una forma, ni en un objeto, ni en un lugar, ni en una persona, sino que es un principio medular el comprender que él no tiene cuerpo, porque las propiedades de su existencia y de su naturaleza no permiten que tenga esta materialidad. De lo contrario, esta materialidad tendría un principio y tendría un fin. Y por lo tanto, no sería causa primera, no que sería causa de todas las causas, sino que se encontraría condicionado de algo preexistente, algo que ya se encontraba preescrito o preestablecido y que él tuvo que trabajar con base a los elementos disponibles, lo cual nos haría suponer que Dios no creó el mundo de la mejor forma posible relativamente, sino que creó el mundo de una forma condicionada, únicamente con los elementos disponibles, y que el mundo entonces es imperfecto porque no contó con los elementos completos. Y caer en este tipo de deducciones sería caer en un error, porque estaríamos hablando de que este mundo no tiene un propósito general, sino que tiene una carencia que requiere ser corregida y que no es la visión del mundo, de la percepción del monoteísmo. También habla este principio sobre la necesidad de comprender esta unicidad de Dios o esta inmaterialidad de Dios como la antesala del siguiente principio, que es el principio número 4, que es la eternidad de Dios, que habla sobre cómo Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero para poder llegar a eso, vamos a tener primero que desarrollar en profundidad este principio número 3. Este principio número 3 en el cual nos encontramos ya iniciando. Después de este breve repaso, vamos a continuar el estudio diciendo entonces así. El principio número 3 dice, yo tengo la convicción certera de que Dios bendito sea su nombre, no es un cuerpo y que nada de lo que le acontece a la materia puede ocurrirle a él y que no existe nada que se le asemeje. La clase pasada decíamos que este principio es un claro ejemplo de que el autor menciona por separado principios que probablemente podrían ser incluidos o derivados lógicamente del principio anterior, pero que la negación de cualquier tipo de corporeidad de Dios es un derivado lógico del principio anterior. Sin embargo, esta unicidad o esta unidad debe de ser explicada a profundidad, ya que el que piensa que Dios tiene cuerpo o forma es más grave que el que hace idolatría, ya que su problema es de concepto y no de técnica. Es decir, decíamos la clase pasada, una persona que hace idolatría creyendo que es la forma apropiada de servir al único creador del universo, su problema no es de concepto, su problema es de técnica, está prestando un servicio inapropiado.
Pero la persona que no hace idolatría, que no hace ninguna práctica, incluso que no hace ningún tipo de ritual para adorar al Creador, pero cree que Dios es más de uno, o que existe un Dios bueno y un Dios malo, o que Dios habita en algún lugar en específico, o que se ha materializado, que se ha incorporizado de manera parcial o total, está viviendo un despropósito y está viviendo un error conceptual. Su error es más grave porque no realmente comprende realmente cuál es la esencia del Creador, y por lo tanto se encuentra alejado de su verdadera existencia, ya que en lo que vive es una fantasía, en lo que vive en realidad es una fantasía. Si el creador tuviera cuerpo y forma, tendría que tener un límite y un fin, tanto que en lo físico como en el tiempo son propiedades de la materia. Vamos a profundizar sobre este tema, vamos a profundizar más sobre esto, y para ello vamos a abrir las bases. Como todo debe de tener una base y todo debe de tener un sustento y todo debe de tener una cita. ¿En qué nos vamos a basar el día de hoy? Hoy vamos a tener a la mano la guía del libro de los perplejos, el libro de la guía de los perplejos. Vamos a tener a la mano también nuestra Torá, porque vamos a citar algunos pasajes de la Torá, algunos pasajes de la Biblia, para que podamos ver en dónde se fundamenta esto. Este principio, vuelvo a repetir, habla principalmente de la posibilidad del paganismo, de la idolatría, que es decir, que Dios se puede corporizar en alguna persona o en algún ser o en alguna forma natural. Las bases de esto es lo siguiente: en donde nosotros podemos encontrar que la Torah dice que Dios no tiene cuerpo. Israel, dime por favor, ¿en qué parte dice de la Torah que Dios no tiene cuerpo? A Dios no se le puede suceder nada que le conteste a la materia, ni en la existencia física delimitada, por tanto que Él es el creador del tiempo y el espacio. El Talmud dice de la siguiente manera: no hay Dios arriba de posición sentado, ni de combinación, ni de separación. El Talmud dice: no hay Dios arriba de posición sentado, ni de comparación, ni de separación. Isaías 40:21 también dice: ¿a quién me compararéis? ¿A quién me asemejo? Esto haciendo referencia a que la naturaleza divina del Creador es totalmente incomparable con cualquier cosa creada que exista a la mano en este mundo. La naturaleza del Creador es totalmente incomparable a cualquier cosa que exista directamente en este mundo material. Pero a ver, Israel, entonces explícame una cosa. ¿Por qué la Torá en muchos de sus pasajes dice: y Hashem se levantó de su trono de gloria, Hashem se sentó en su trono de gloria? ¿Por qué, Israel? A ver, dime, que Dios observa los caminos del hombre, los caminos del hombre están delante de los ojos de Hashem? ¿Por qué la Torah a veces dice que Hashem extendió su brazo? ¿Por qué dice que se alejó? ¿Por qué dice que se acercó? ¿Qué es entonces esto, Israel? Porque no tiene lógica lo que tú dices con lo que está escrito en la Torah. Bueno, vamos a ver qué es lo que la misma Torah nos explica con respecto a este tipo de antropoformismos. Para aquellas personas que no lo hayan escuchado antes este concepto, aquí vamos a escribir en esta clase lo que es un antropoformismo. ¿Qué es un antropoformismo? Es utilizar un recurso lingüístico, un recurso textual, que nos va a permitir asemejar una acción o expresión a algo distinto. Es decir, si alguno de ustedes ha estudiado de alguna, bueno, no de estudiado, más bien si alguno de ustedes ha leído poesía en algún momento, se darán cuenta que ahí tenemos un lenguaje que, un lenguaje alegórico. ¿Qué es el lenguaje alegórico? Es un lenguaje de metáforas, un lenguaje que ayuda a expresar una idea de una manera distinta, a expresar ideas complejas de forma sencilla con tipo de metáforas o reflexiones. Por ejemplo, si yo hablo y digo: el azul de tus ojos como el mar, o sea, como el mar azul. ¿A qué? Esa fue muy literal, voy a cambiarla. El mar de tus ojos y la noche de tus cabellos, ¿no? Por ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Ah, bueno, que probablemente la persona tiene ojos azules o tiene ojos verdes,
y que su cabello es color negro, el mar de tus ojos y las noches de tus cabellos, las estrellas de tus mejillas y el sol de tu rostro. No estamos hablando que literalmente la persona tiene un sol, o que en los ojos tiene un mar, o que la noche es un cabello. No estamos hablando de manera literal, sino estamos utilizando recursos lingüísticos, recursos literarios para poder expresar ideas de una manera más elaborada o expresar ideas muy complejas de una forma mucho más sencilla. Este es un lenguaje alegórico, es un lenguaje representativo. ¿Y por qué estoy yo trayendo yo en cuenta esto? Bueno, porque el Talmud Berajot en la página 31b dice de la siguiente manera: la Torá se expresó en el lenguaje de humanos. Por eso, he ahí que muchos de estos contenidos que se encuentran en la Torá se entienden con atributos físicos, se entienden con representaciones humanas. Pero, dice el Talmud, es un error el tratar de entenderlo de manera literal. No es algo que se deba de entender de manera literal, sino es algo que se tiene que entender de forma referenciada o de manera alegórica. Es decir, que no está hablando de cosas literales, sino que está expresando en término humano, en experiencias humanas, conceptos que son complicados de explicar, más cuando no hay una preordenamiento, un preestudio del monoteísmo de la Torah, como lo hemos llevado hasta ahorita, y que nos permita comprender este tipo de metáforas. Voy a leer para esto el capítulo número 22, no, perdón, 27, capítulo número 27 del primer libro de la Guía de los Perplejos. Capítulo 27 del primer libro de la Guía de los Perplejos de Maimónides. Y dice así: no pienses que solo la doctrina secreta ha de enseñar con avaricia al vulgo y a los no iniciados. Reiteradamente hemos aludido al dicho de los sabios: no interpretes el capítulo relativo a la creación en presencia de dos personas. Este principio no era privativo de nuestros sabios, pues los antiguos filósofos y eruditos de otras naciones procuraban tratar también con oscuridad o principios de las cosas, y se valían de lenguajes figurados para discurrir acerca de tales cuestiones. Así, Platón y sus predecesores llamaron a la sustancia la hembra y a la forma el macho. Es decir, que para poder ellos explicar la forma en cómo el mundo fue creado, utilizaban estos dos recursos alegóricos que hablaban sobre sustancia, como la hembra, haciendo referencia a que la sustancia es algo que recibe, y en la forma como el macho, como una forma dadora. Pues si aquellos filósofos que nada podían temer de la clara explicación de tales cuestiones metafísicas acostumbraron a discutirlas mediante figuras y metáforas, cuanto más no habremos de hacerlo nosotros, que llevamos en nuestro corazón el cuidado de lo religioso, abstendiéndonos de comunicar claramente al vulgo lo que está más allá de su comprensión, o puede ser tomado en sentido contrario a lo que nos proponemos. ¿Qué quiere decir esto? Que a propósito, la verdad ha sido envuelta en metáforas. ¿Por qué? Porque solamente hasta cierto punto consideraban los platónicos, y también Maimónides lo expresa en este capítulo, que solamente la verdad debe de ser para aquellos que son dignos. ¿Quiénes son los que son dignos? Aquellos que se esfuerzan en el conocimiento y la comprensión. Aquellos que quieren y desean aproximarse a al conocimiento pleno de algo, pero para ello requieren una
introspección, una meditación, una reflexión, una preparación, un estudio más elaborado. Y es por ello que viene codificada y en metáforas. En el caso del Talmud, en el caso de la Torá, viene en metáforas con la intención de poder ser explicada para en términos humanos. Es decir, en términos que una persona lo pueda comprender de manera simple, procesos que son complejos, procesos que no son sencillos de poder comprender en su esencia, los trae en metáforas para poder explicar de una manera más sencilla una verdad. Voy a traer un ejemplo de esto. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 dice, no habéis visto ni figura ni forma. En este momento, en este capítulo, Moshe recuerda que cuando Dios fue mostrado en el monte Sinai, el pueblo de Israel no vio cuerpo alguno. Es decir, que solamente vio su esencia o que solamente pudo percibir sonidos, pero no vio figuras. En Mishneh Torah, Maimónides dice en su tomo 1, tanto la Torah como los profetas dijeron que Dios no es un cuerpo ni posee atributo físico alguno. Tanto la Torah como los profetas dijeron que Dios no es un cuerpo ni posee atributo físico alguno. Para el profeta Josué, el eterno nuestro Dios es Dios en lo alto y en lo bajo, en la tierra y en el cielo. Esto viene en el capítulo del libro de Josué, en su versículo 2, en su capítulo 2, perdón, en su versículo 11. Y también lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aquí la Torá nos está dando ejemplos de cómo es que debemos de comprender que la naturaleza del Creador en realidad no es física, sino es de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque le atribuye existencia en todas partes, un atributo que se le llama omnipresencia. Y un objeto o un ser, en nuestros términos de existencia como materia, no puede existir de manera omnipresente, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, ya que la materia ocupa cierto lugar y momento en el espacio. Si Dios fuera físico, no podría estar al mismo tiempo entonces en dos lugares diferentes. Su dominio se extiende en todo el universo. Es decir, que si Dios fuera físico, su dominio tendría que estar circuncidado, tendría que estar limitado a un territorio en específico y por lo tanto no podríamos decir que su dominio se extiende a través de todo el universo. Pero, ¿qué significan estas expresiones, como lo acabamos de decir, como lo que está escrito en la Torá, que dice, escrito con el dedo de Dios, la espalda de Dios, los ojos de Dios? Muchas veces la Torá va a estar explicada en términos humanos. Maimónides explica que la Torá se explicó en lenguaje de humanos para poder expresar de manera simple lo que el complemento del intelecto humano puede tener. ¿Por qué? Porque la experiencia de lo intelectual, es decir, el conocimiento que viene de afuera y que nosotros apropiamos, lo hacemos a través de nuestros sentidos. Los primeros, lo vimos cuando dimos la introducción al principio número 1, y cuando hablamos sobre la distinción entre los conceptos de creer, saber y conocer. Y cuando hablamos de esa distinción, dijimos que la manera en que una persona conoce tiene tres niveles. Primero está el conocimiento heredado, es decir, aquel que es transmitido de generación en generación, y después viene el conocimiento empírico, que es el conocimiento a priori, el que nos va a dar las primeras reflexiones a través de la experiencia nata. Y por lo tanto, el ser humano requiere de poder asimilar cualquier tipo de conocimiento por medio de estas estructuras y estos ejemplos materiales, ya que es como concibe el mundo. Proverbios en su capítulo 5, en su versículo 20, dice, delante de los ojos de Dios están los caminos del hombre. Esta es la manera de poder expresar que todas las acciones del ser humano habla sobre, en esta expresión habla sobre la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios tiene conocimiento de todas las acciones del ser humano y que existe algo llamado providencia divina que tiene una trascendencia en este mundo
y una inmanencia, es decir, que se encuentra más allá de lo físico y dentro de lo físico. Es por eso que dice Proverbios 5:20, delante de los ojos de Dios están los caminos del hombre. No es que Dios tenga ojos físicos, es que está expresándose en estos términos. El libro de Cantar de los Cantares es otro ejemplo, porque Dios, pareciera que este libro está hablando sobre el amor de un hombre hacia una mujer, pero en realidad no habla de eso, sino que está haciendo una alegoría sobre la relación que tiene Dios y el pueblo de Israel. Ese amor que Dios profesa al pueblo de Israel y ese amor que el pueblo de Israel profesa a su amante que es Dios. En el Midrash, la disciplina del saber que solamente puede adquirirse a través de la lectura es por medio de la lectura alegórica. El Midrash es un libro que no se puede entender de manera literal, es un libro que está escrito de manera alegórica, que permite explicar bases legales a través de historias y cuentos que describen el origen de una práctica y que dan una reflexión moral y ética por el cual se trae un beneficio. Por lo tanto, creer que existe Dios en una forma física es practicar o participar de un principio, transgredir un principio negativo, un principio negativo de la Torá, que es creer que existen más dioses que Él. Maimónides explica que saber que Dios no tiene un cuerpo o una figura se deriva del precepto de la Torá que dice conocer a Dios, en donde se expresa yo soy Hashem tu Dios. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice yo soy Hashem tu Dios y conocerás y sabrás hoy y lo llevarás en tu corazón. Es un precepto positivo conocer a Dios y conocer a Dios es conocer sus cualidades naturales. Por lo tanto, el conocer que Dios no tiene cuerpo es formar parte de un precepto positivo y el creer que Dios es uno o más figuras o que pertenece a un cuerpo es transgredir un pensamiento, un precepto negativo que es el de no tener dioses delante de Dios. Hasta aquí son como las aproximaciones que la Torá nos da, son las bases toránicas. Se dan cuenta, lo que yo he dado son las citas de la Torá en donde podamos nosotros encontrar que Dios, dice la Torá, no es físico, no tiene materia. Pero eso no alcanza, porque si nos quedáramos con eso, ¿qué va a ser esto? Un dogma. Es que porque la Torá lo dice, pues hay que tomarlo como cierto y hay que entonces decir que así es. Pero el verdadero espíritu monoteísta que la Torá propone, no solamente que se entienda como dogma, aunque en realidad lo que viene escrito en la Torá es una verdad, es obligación del neomonoteísta el interiorizar, el investigar, el analizar, el caer en razonamientos lógicos para poder comprender esto como un verdadero saber y no un creer. No vuelvo a repetir, no podemos agarrar y decir es que yo creo, porque aquí ya no estamos en la primaria para creer. Aquí ya estamos para saber, para conocer, para comprender. Y para ello vamos a estudiar algo de ciencias de la secundaria. Hoy me vine a sentar con mi hija que va en segundo de secundaria y le dije, a ver, tráete tu libro de física, tráete tus anotaciones de física y vamos a hablar sobre la materia. Vamos a hablar entonces, para poder comprender esto, de qué es la materia, porque estamos diciendo que Dios no es materia, pero entonces tenemos que comprender qué es la materia. Para poder saber qué no es Dios, tenemos que saber qué es eso que no es Dios. Y si decimos es que Dios no es materia, bueno, entonces Israel, defíneme qué es materia para que yo sepa qué no es Dios. ¿Qué es la materia? Bueno, pues con palabras sencillas podríamos decir que la materia es todo lo que existe y ocupa un lugar, un espacio y que se puede pesar. Materia son todos los cuerpos que vemos, que tocamos, que medimos, que pesamos, etcétera. De una forma más rigurosa, en un concepto más claro, podríamos decir que materia se define como todo lo que existe, tiene masa y volumen. Y estas dos
son propiedades principales de la materia. Por lo tanto, puedo decir que materia es todo aquello que tiene una masa y un volumen. Materia es todo aquello que tiene una masa y un volumen, y por lo tanto ocupa un lugar en el tiempo-espacio. Ahora, ¿cómo está compuesta esta materia? Porque bueno, esto es una opinión muy general. Ahora, yo estoy hablando desde la física clásica, ¿de acuerdo? Porque si nos ponemos a hablar de la física moderna y nos ponemos a hablar de física cuántica, esta definición que acabo yo de dar de materia no alcanzaría para poder explicar la materia como la entiende la física cuántica. Sin embargo, no soy experto en física cuántica, no pienso dar una clase sobre eso porque sería un ignorante hablar sobre algo que no domina y no lo quiero hacer. Vamos a únicamente utilizar los términos generales de lo que es las propiedades de la materia para poder entonces saber qué es lo que realmente no es Dios y por qué decimos que no es Dios. Entendemos entonces que por materia es todo lo que existe en el cuerpo, en el tiempo y espacio que tiene una masa y un volumen. Ahora, si pudiéramos ver a los cuerpos materiales con un microscopio muy potente, con un microscopio que nos pidiera ver muy a profundidad, veríamos que todos los cuerpos están formados por pequeñas partículas llamadas átomos. Y estos átomos existen de diferentes tipos. Los átomos se pueden diferenciar entre ellos por su masa, es decir, unos pesan más que otros. También los podemos diferenciar por su tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que unos son mayores, mucho más grandes que otros. Y también por la forma en que tienden a unirse con otros átomos. Es decir, por las propiedades que tienen de interacción y de unión. Cada átomo, ahora hay que explicar, ¿un átomo de qué está compuesto? Bueno, un átomo cada átomo tiene, perdón, un núcleo, un centro, compuesto por protones, que son partículas positivas, y neutrones, que son partículas sin carga. Los electrones, que son partículas negativas, se encuentran moviéndose alrededor del núcleo, lo cual genera esta estructura central del átomo. Los átomos de diferentes elementos contienen diferentes números de protones, neutrones y electrones. Es decir, que dependiendo la cantidad de protones, neutrones y electrones, es el tipo de materia que se va a encontrar. Pero ya desde una forma muy microscópica, nosotros ya podemos tener un conocimiento y decir, ¿qué es materia? Bueno, materia es todo aquello que ocupa un tiempo y un lugar en el espacio, que tiene una masa y un volumen, que puedo pesar y que puedo medir, que tiene proporciones, que tiene magnitudes, que son medibles, y que de manera molecular o de manera particular está compuesta por átomos, y estos átomos a su vez tienen un núcleo que está compuesto de protones y neutrones y electrones, y dependiendo la cantidad de protones, electrones y neutrones, es el tipo de materia que vamos a tener en nuestras manos. Todo esto que acabamos de decir, por muy microscópico que nos veamos, no es Dios. No es Dios. Estas solamente son propiedades de la materia. Por lo tanto, la materia también se debe de saber, se debe de entender que ésta se puede encontrar en algunos estados o fases de acuerdo a la distribución o a la agrupación y a las propiedades mismas de sus partículas. Así la materia se presenta en un estado sólido, un estado líquido y un estado ¿qué? Gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Todos en la primaria, en la secundaria nos enseñaron qué era eso. Existe también un cuarto estado que también es llamado plasmático.
aunque este también se puede encontrar a bajas condiciones de presión y temperatura, y también se puede encontrar en un estado ionizado. Es decir, que tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el plasmático. Existen otros estados, pero que requieren una descripción más detallada y mucho más compleja de lo que es la materia, que no lo voy a abordar en este momento. Son solamente los que se encuentran de manera general. Entonces nos enseñan que dependiendo la materia se puede transformar en estos diferentes estados solamente con alteraciones en sus condiciones de temperatura y de presión a las que se encuentra expuestas. Sus propiedades químicas, sin embargo, seguirán siendo las mismas. Es decir, que su estructura química no cambiará, aunque su estado en la materia sea modificado. Es decir, que el agua es agua, aún esté en gas, aún esté en agua o aún esté en hielo. Su estructura química es exactamente la misma. Estas son las propiedades de la materia. Y estas propiedades de la materia nos hacen definir exactamente qué es lo que ocupa un lugar en el espacio. Y nos hace darnos cuenta que con suerte vamos a decir, todo eso ya lo sabía Israel, no me estás descubriendo nada del hilo negro, eso ya lo he visto yo. Ah, ok, perfecto, pero bueno, ahora tú me puedes decir cuáles son qué es lo que le puede acontecer a la materia. ¿Qué es esto que le puede acontecer a la materia? ¿A qué circunstancias esta materia puede estar expuesta o se le puede someter? Para ello, tenemos que ponernos a estudiar las leyes de Newton, las tres leyes de Newton. Y las leyes de Newton han servido para explicar y describir el movimiento de los cuerpos sometidos a una fuerza y a una determinada aceleración. Es decir, que a una materia no solamente se encuentra ahí per se inexistente, sino que puede ser modificada, transformada o se le puede aplicar un movimiento o una fuerza. Y para eso Isaac Newton nos detalló tres postulaciones generales. Estos principios fueron postulados en 1687 en su obra de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y se trata de tres leyes fundamentales que son consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, ya que dan respuesta a todos los principios de movimiento. Y ellas son las leyes de la inercia, las leyes de la reacción entre las fuerzas y entre la fuerza de aceleración, entre la fuerza, perdón, y la aceleración, y la ley de la acción y reacción. Todas ellas plantean la descripción y el análisis de la fuerza traducida como movimiento, es decir, el movimiento de la materia. Y para ello vamos a tener que abordar por qué tendríamos que hablar del movimiento y a qué estamos asociando el movimiento en la materia. Bueno, para ello hay que especificar, hay que abrir de nuevo nuestro libro de la Guía de los Perplejos de Maimónides, y ahora nos vamos a ir a la página número 39, que es el capítulo número 24, y dice así: del verbo andar o caminar. El término del término halak es un término de la palabra hebrea que denota movimientos de seres vivos. Como en Jacob se fue por su camino y le salieron al encuentro los ángeles de Dios. Este que se encuentra en Génesis capítulo 32 en su versículo 1. Y en otros muchos lugares. Luego el verbo ir se empleó para describir movimientos de objetos menos densos en los cuerpos de los seres vivos. Y se dijo, y las aguas se fueron y descendieron. Génesis capítulo 8, versículo 5. Y el fuego caminó sobre la tierra. Ese es otro ejemplo que se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículo 23. Aquí Maimónides nos está diciendo,
¿Cómo es que se utiliza esta palabra de de andar o de ir o de caminar? Después se empleó para expresar la expansión y manifestación de alguna cosa incorpórea. En su voz se irá desde allí con una serpiente. En Jeremías capítulo 46, versículo 22. Ahí está hablando el ir de una voz, no de algo físico, sino de un sonido, ¿no? La voz del Señor anduvo por el jardín. Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando la palabra andar se use para referirse a Dios, ha de tomarse en sentido figurado, como cuando se aplica a cosas incorpóreas, ya que el movimiento, bien sabemos que el movimiento atribuye al lenguaje del hombre una expresión de perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento representa el tener que pasar de un punto A a un punto B con la intención de moverse para mejorar. Un ser vivo se mueve de un punto a otro con la intención de poder alimentarse, para poder vivir, para poder mejorar, para poder ser más fuerte. El movimiento entonces se encuentra percibible en todas las cosas de la naturaleza y se encuentra plasmado con una intención, con la intención de poder alcanzar el perfeccionamiento. Pero cuando hablamos en términos de Dios, el movimiento, si lo entendemos en esos términos, estaremos entendiendo que este movimiento en realidad es un movimiento para poder alcanzar la perfección en Dios, pero Dios es perfecto. ¿Por qué entonces Dios se mueve? Ahí entendemos que el movimiento de Dios no es el mismo movimiento del hombre. Y esto es lo que nos dice las leyes de Newton, que, por ejemplo, la ley número 1, que dice la primera ley de Newton, todo cuerpo preserva su estado de reposo o un movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que se vea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es decir, que ningún objeto se mueve solo, si no es que viene un objeto y le empuja, si no es que viene un objeto y le mueve, una fuerza externa a él. En la segunda ley de Newton dice que cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento e inicia una aceleración o desaceleración, haciendo variar su trayectoria. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que esté adquiriendo en su trayectoria. Es decir, que se establece una relación entre una fuerza exterior ante un cuerpo inerte. ¿Qué nos está enseñando esto entonces? ¿Y por qué lo traigo yo a cuenta? Porque aquí viene nuestra reflexión. Ya hablamos sobre la materia y ya hablamos sobre su propiedad de movimiento. Vamos a abrir ahora el libro del Sefer Amadá, el libro del conocimiento, en su tomo 1, en su inciso 7. Y Rambam nos dice así: la unicidad única de Dios sin comparación de género es impercibible a cualquier cosa semejante a la naturaleza y es indivisible. Por lo tanto, no contamos con capacidad para poder comprenderla. Sin embargo, podemos aproximarnos a su conocimiento por medio de la observación de los astros y los planetas. Observemos a los astros y los planetas, que se encuentran constantemente en movimiento y que tienen un movimiento de rotación con una fuerza potenciadora externa a ellos que los empuja al movimiento. ¿Qué los impulsa? ¿Qué es esa fuerza superior a ellos que los mantiene en movimiento? ¿Qué tan grande es esta fuerza exterior a ellos que debe de empujarlos? Yo hace mucho tiempo me mudé a este departamento a donde vivo. No saben la fatiga que me llevé, porque se me ocurrió contratar un servicio de transporte, pero sin cargadores. Y yo dije, no, yo puedo hacerlo. Yo voy a cargar y descargar el camión. No saben la joda que me llevé. Terminé fatigadísimo ese día. ¿Por qué? Porque evidentemente la fuerza que yo empleé para mover todos esos objetos debió de haber sido superior a ¿qué? A su masa.
debió de haber sido superior a su masa. Por lo tanto, esos objetos no se movieron solos. Yo los tuve que mover, los tuve que trasladar, los tuve que cargar, los tuve que bajar. Mi fuerza exterior o la fuerza exterior que yo les empleé fue superior a su masa. No saben cómo terminé de agotado, no saben cómo terminé cansado y cómo me dolieron los brazos. Ahora imagínense, observemos nosotros que para que exista el día y la noche, debe de haber un movimiento de ¿qué? ¿Cuál es el movimiento que existe para que se origine el día y la noche? ¿Quién me lo puede decir? ¿Sí están despiertos? ¿Ya se me despiertan? Rotación. Muy bien, el movimiento de rotación. Existe en la geografía, nos enseñaron que para que se pueda dar el día y la noche, en la Tierra está girando ¿sobre qué? Sobre su propio eje. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué fuerza exterior a la Tierra es la que hace que se dé este movimiento? ¿De qué tamaño tendría que ser la fuerza exterior a la Tierra para que se pueda dar este movimiento? Yo te aseguro que aunque los más de 8 billones de personas que existen en el planeta Tierra apuntáramos con todas nuestras fuerzas hacia un sentido de una sola hilera, no podríamos mover la Tierra y hacerla cambiar de dirección. No lo podríamos hacer. Porque la masa de la Tierra es superior a la masa de la humanidad en su totalidad. Y la fuerza que le podemos aplicar no va a ser la necesaria para poder hacer que cambiara su sentido de rotación. Sin embargo, esa fuerza se encuentra permanente. No solamente es una fuerza superior a la masa de la Tierra, sino que es una fuerza constante. Es decir, que a diferencia de mi fuerza que se agota y es limitada, esta fuerza parece que no tiene límite, porque no ha habido un solo día dentro de mis 36, no es cierto, 37 años de vida que ya tengo, que yo no haya visto que anochezca o que amanezca. Durante estos 37 años de existencia, esta fuerza ha sido constante y ha generado este movimiento de rotación y traslación. La ciencia vendrá y me explicará que se deriva del magnetismo de la Tierra, del núcleo de la Tierra vinculada al núcleo del Sol y esta fuerza magnética que los tiene. Ok, pero ¿qué proporciona esta fuerza? ¿Por qué se origina esta fuerza tal cual es? Ahora, no solamente pensemos en el planeta Tierra, pensemos en todo el sistema solar. No solamente esta fuerza mueve al planeta, sino que también esta fuerza es superior a la fuerza de todos los 9 planetas que contemplan el sistema solar. Tan solo la masa de Júpiter es, voy a buscar el dato porque no quiero cometer un error, pero es muchas veces mayor a la masa de la Tierra. Es decir, que es mucho más grande Júpiter que la Tierra. ¿Qué tan grande es Júpiter de la Tierra? Y San Google nos dice que es 61.4 mil millones de veces más grande que la Tierra. Imagínense. Si el tamaño de la Tierra requiere de una fuerza extraordinaria para poder generar solamente el movimiento de rotación, ya no hablemos del movimiento ahora de traslación, de hacer que gire la Tierra en un ciclo de 365 días para poder darle una vuelta completa al Sol. ¿Sí se imaginan? Esta fuerza que genera el movimiento de la Tierra, porque partiendo de las leyes de la física que nosotros concebimos como verdaderas, nos dice que los movimientos no se mueven, los cuerpos no se mueven por sí solos, sino que viene una fuerza externa que los mueve, los empuja, que los conduce y los dirige. ¿De qué tamaño tiene que ser esta fuerza? Ahora, no pensemos solamente en la masa del sistema solar, porque el sistema solar forma parte, se encuentra a las orillas de algo llamado ¿qué? Vía Láctea.
Y la Vía Láctea forma parte de toda una galaxia. Y la galaxia es solamente una de las millones, de las trillones de galaxias que existen en el universo observable. Y todas estas materias se encuentran sostenidas por una fuerza superior. ¿Qué es esta fuerza superior? No puede tener un límite, porque esta fuerza superior se desgastaría, no podría continuar sosteniendo al universo. Por lo tanto, si no cesa, si esa fuerza es superior a los cuerpos que moviliza, si no se interrumpe y no tiene un límite, y por lo tanto, voy a quitar el i, por lo tanto, no tiene cuerpo, no puede tener un cuerpo. Y si no tiene un cuerpo que lo delimite, que lo circunscriba, por lo tanto es Dios. Este es el conducir de un razonamiento lógico. Esta es la propiedad a la que se refiere el principio número 3 sobre la incorporeidad de Dios. Porque Dios no puede tener un límite, porque esta fuerza que sostiene a todo el mundo aparentemente no tiene límites. Y si no tiene límites, no tiene un principio y no tiene un final. Y si no tiene un principio y no tiene final, no tiene una fuerza creadora. No puede tener algo que la creó. Esta es la fuerza que deriva de todas las creaciones, que deriva a todas las creaciones. Es la causa de todas las causas, solamente por derivación lógica. Esta fuerza sostenedora que mantiene al mundo, esta fuerza que traslada al mundo, y no solamente al mundo, sino a todo este sistema solar, y no solamente a todo este sistema solar, sino a todo este universo, es inconmensurable. ¿Por qué? Porque el universo mismo es inconmensurable. Por lo tanto, es una derivación lógica. Si esta fuerza que mueve a la Tierra no cesa, si esta fuerza es superior a la de los cuerpos que moviliza, si no se interrumpe, no tiene límite porque no tiene cuerpo, por lo que un cuerpo que la delimite y por lo tanto no hay más que uno, por lo tanto es Dios. Si no tiene un cuerpo que la delimite, no puede haber otro más igual que él. No puede haber dos o más, porque no tiene límite. Conocer esto supone cumplir un precepto positivo de la Torá, que es Hashem es nuestro Dios, Elohim. Hashem es uno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Y ahí es cuando nos damos cuenta de cuál realmente es la profundidad de este versículo. Hashem es Ejad, uno. Una unicidad que de manera lógica, por medio de un razonamiento lógico, podemos concluir. Que no se trata de creer, sino se trata de saber, de comprobar. El por qué la Torá dice la verdad cuando dice que Dios no tiene cuerpo, cuando Dios no tiene forma, cuando Dios habita arriba y abajo, cuando Dios es inmanente y trascendente. Ya podemos entonces aproximarnos, porque desde otro método pudimos darnos cuenta que no solamente es un dogma, sino que en realidad es una aproximación también en un razonamiento lógico. Y que con esto hacemos cumplir este precepto positivo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, que es: Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Sabemos que Dios no tiene cuerpo ni forma alguna. Entonces, esta fuerza creadora, esto es lo que define
en cierta parte, de manera parcial, lo que es Dios. Hasta aquí voy a dejar la explicación del día de hoy. Le voy a dar parte para ver si tienen preguntas, alguna consulta, algún comentario, algo que quieran señalar con respecto a la clase. Adelante. Adelante, estimada Patricia. Bueno, con lo que acaba de decir, me ha dejado sin palabras, es algo muy hermoso. Me llevó a otra dimensión, a otro entendimiento y me llevó a pensar, ¿no? Nos fuimos a muchas galaxias, a muchos universos y me llevó a pensar cómo nosotros también somos un universo, que Él es el que nos sostiene, porque no hacemos nada para que lata nuestro corazón, ni funcione nuestro cerebro. Nosotros no hacemos nada, es Él el que hace todo. La verdad le quiero felicitar porque me gustó, me fascinó mucho la manera en que fue desarrollando este tema y me quedó muy buen sabor en la boca y cuando dijo que hasta aquí llega, dije, ¿por qué? Yo quiero más. Gracias. Perfecto, estimada Patricia, muchísimas gracias, qué hermosas palabras. Gracias por estar atenta a la clase y es justamente este principio uno de los que más me encanta porque nos hace concluir de manera contundente que debe de existir esta fuerza primaria y esta causa única como creadora y conductora de todo el mundo, ¿no? A la cual no podemos negar su existencia. Estimada Lisette, te escucho. Gracias. Hoy al mediodía vi una transmisión de filosofía judía y una de las preguntas era algo como eso, era ¿cómo sé yo que sí existe Hashem y que el universo no fue creado por el Dios X, ¿no? Entonces, pues Jacob mismo decía que era un tema demasiado grande para explicarlo en un minuto, pero que simplemente él hacía como el descarte, ¿no? De qué cada cosa le puedo, de qué es lo que le da vida al planeta. Entonces, por ejemplo, decía como que, bueno, el agua, pero entonces si algo se toma el agua, entonces ya no es el agua, sino ese algo que se tomó el agua. Y si existe otra fuerza que consumió eso que se tomó el agua, pues como que pasa y todo viene siendo finito. Hasta que pues llega al momento en el que no hay nada aquí que pueda hacerlo, Correcto. ¿no? Es correcto. Justamente eso es lo que vamos a... Esto qué bueno que haces este comentario porque me da pie justamente para dar la introducción de la clase siguiente. Hasta el momento hemos hablado de lo que no es Dios y se nos ha hecho tan escurridizo y tan deslizado a veces que decimos, bueno, Dios no es forma, Dios no es una nube, Dios no es un cuerpo, no es materia, pero estoy conociendo todo lo que no es Dios. Pero entonces ahora dime, Israel, por favor, ¿qué es lo que sí es Dios? Dime qué sí es Dios, porque ya me has deshecho casi todo lo que yo concebía como Dios y ahora ya no sé. Bueno, para la siguiente clase, con ayuda del cielo, vamos a hablar entonces de lo que sí es Dios y cómo lo podemos entender. Estimada Claudia. Buenas tardes a todos. Pues muy bonita la clase, Israel, porque en lo que nos enseñaron en el colegio, en lo que nos enseñaron atrás, tiempo atrás, pues era que Dios solo se limitaba a ser bueno o malo, ¿sí? Uh-huh. A castigar o a reprender, pero más que todo siempre fue como un Dios castigador, ¿no? Pero entonces no nos dijeron si usted toma agua, de dónde cree que proviene el agua y de dónde, quién cree que hizo la montaña y quién creó las fábricas de agua. Correcto. Creo que a mí me hubiera gustado, creo que en este proceso de desaprender pasamos por muchas etapas, de pasar de la idolatría al monoteísmo pasamos por muchas etapas y creo que me estaba haciendo una reflexión hace poco y me hubiera gustado que a los 12 años me hubieran dicho, hay estos dos caminos y ya como mujer a los 12 años yo hubiera dicho, escojo este, ¿sí? Así no sea así sea el menos divertido, pero el más certero, ¿sí?
porque este no tiene fiestas, sino que este tiene es luz, ¿sí? Me hubiera gustado que me hubieran hecho un camino menos carnal, menos y más sentado en la realidad, ¿no? Entonces, dentro de todo ese proceso que pasamos nosotros y que es un proceso que dura años, no es un proceso de días ni de meses, pero a Dios no lo hicieron ver así desafortunadamente, ¿no? Pero no nos dijeron un día, párese y mire un árbol y a ver si usted puede mover el árbol y a ver quién hizo los millones, a ver quién le hizo algo sencillo, quién le hizo los millones de cabellos que tiene en su cabeza, ¿sí? A ver, póngase y cuéntelos, ¿sí? O párese y mire al cielo a ver quién hizo las estrellas, ¿sí? O sea, como toda esa, creo que una forma bonita para enseñarle, por ejemplo, a los niños es esas preguntas que se hizo Abraham, el patriarca, ¿sí? Parece que sería como una forma bonita de enseñarle a los niños, que ojalá, pues yo con mis hijas trato de hacerlo, y sacar como a Dios de esa, o sea, de verdad fue que lo encerramos, ¿sí? Lo encerramos y como que no le dimos como capacidad y no nos dimos nosotros como a preguntarnos, sino lo encerramos y dentro de la idolatría lo encerramos, lo sacamos en diciembre, lo pasábamos en Semana Santa y de ahí pare de contar porque no pasaba nada más. ¿Sí? Es correcto, sí. Es Entonces, correcto. a mí me hubiera gustado de verdad porque, por ejemplo, bueno, Colombia, que está sobre la parte de la cordillera de los Andes, y es tan bonito ver todos esos accidentes geográficos, ¿sí? Y no falta el que diga, no, fue un poco de marcianos que vinieron y yo, uy, pero las retroexcavadoras debieron ser inmensas, ¿no? O sea, por ejemplo, el cañón, bueno, en Estados Unidos, que no es de los Andes, pero está el cañón del Colorado, entonces Ajá. uno dice, a quién Le ¿sí? atribuimos eso, ¿no? Le atribuyo todo eso, ¿sí? Sino, Claro. y ahorita viene a mí, hace como 15 años, mi estómago es de locos, y fui donde el gastroenterólogo y me dijo, le va a dar cáncer, eso con ese estómago así le va a dar cáncer. Entonces yo le dije, ay, pues yo voy a hablar con el que sabe de eso. Dios, o sea, de verdad, como que me he cuidado. Y claro, ha sido todo un proceso, Baruch Hashem no me ha dado, pero ha sido todo un proceso de ver cómo mis células se han como unas se han enloquecido, otras se han quedado quietas. Y todos los días le agradezco a Dios por eso. Le digo, pues, si ha de pasar, pasará. Y si pasa, tengo buenos médicos, ¿sí? Claro, Y si no pasa, gracias a ti. Y si claro, pasa, pues bueno, o sea, pero no se lo tengo que atribuir, claro, se lo tengo que atribuir como a cosas porque yo me tenía que haber cuidado más mi salud, claro. pero está uno como de, ¿a quién le voy a echar la culpa? No, pues a nadie, ¿sí? Pero es Ujú. como todo ese proceso de las cosas y como no echarle la culpa a nadie, sino como verlo desde la otra parte. En Colombia tenemos algo que se llama caño cristales, ya, porque ya todos quieren hablar. Sí. Es súper lindo. O sea, es como el color del arco iris en la laguna. Yo no lo conozco, pero las fotos son lindas, ¿sí? Ujú. Entonces, un día mis hijas me decían, ¿y quién lo pintó? Yo, el mismo que pinta las frutas, el mismo que pinta los pájaros, el mismo que pinta los árboles, él lo hace todo. Entonces es una forma de decirles que es él, o sea, ¿sí? ¿Sabes qué me preguntó a mí el otro día mi hijo? Íbamos lo llevo yo a Lima Lama porque practica un deporte. Entonces, íbamos a subirnos en la moto y al subirnos en la moto antes de andar, el viento empieza a soplar y nos refresca. Y me dice, papá, ¿de dónde viene el viento? ¿De dónde sale el viento, papá? ¿Tú me puedes decir? ¿Desde dónde viene? ¿Cuántos viajes ha pasado? ¿Cuántas tierras ha pasado? ¿Quién lo hace soplar? ¿O cómo es que sale el viento? ¿Por qué se mueve? ¿De dónde se produce el viento? Entonces, me queda claro que ese tipo de preguntas que uno a veces diría, la respuesta más lógica o la respuesta inmediata es, ay, hijo, no lo sé, ya vámonos, que vamos tarde, ¿no? Pero ese tipo de preguntas son las que nos hacen ser monoteístas.
el que estamos pendientes de los pequeños detalles de la creación y que nos hacen estar conscientes de las grandes cosas que Shem creó para este mundo, ¿no? En esas pequeñas observaciones que dices, ¿de dónde se produce el viento? ¿De dónde viene? Yo sé que sale de los cabos, dice la palabra que él es el que hace salir de los cabos de la tierra y hacer que fluya el viento, ¿no? Él es el que lo mueve. Le digo, es Dios. Me dice, sí, yo sé que es Dios, pero ¿de dónde, papá? Exactamente de dónde, de qué parte vienen, cómo se produce el viento, cómo se origina. Él es la causa de todas las causas, pero explícame el sistema. Entonces, él es muy curioso en eso, y eso es algo que, eso es justamente lo que nos da el ser monoteísta. O sea, si tú no te pones a reflexionar y a pensar en todo esto, como lo acabamos de observar en la clase, no puedes decir que realmente estás viviendo este monoteísmo, ¿no? Y te lleva a vivir a Dios. O sea, yo cuando estudié la clase de física, porque de verdad la estudié, me puse a estudiar sobre física básica de secundaria, el libro decía, la física lo encontramos como un concepto muy alejado, muy lejos de nosotros, pero en realidad la tenemos en la vida diaria. Todos los días la experimentamos. Y eso es muy cierto. Y la física es una ley natural que es una manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, a Dios lo tenemos de manera muy natural y muy presente todos los días, en movimientos y en cuestiones muy básicas, pero que no nos detenemos a pensarlas porque queremos ver al mar abriéndose en dos para ver a Dios. Queremos ver milagros grandes para ver a Dios, cuando en realidad el simple movimiento de las cosas y cómo está todo ordenado ya es una voluntad de Dios. Excelente, estimado. Estimado Guillermo, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, añadiendo comentarios sobre la clase anterior y esta, bueno, yo puedo concluir que, por ejemplo, si atribuimos a Dios como un ser físico, estamos idolatrando a ese ser, ¿no? Correcto, sí. Es correcto. Ok. O sea, si Entonces, atribuimos a Dios una forma corpórea, estaríamos encasillando y limitando la existencia y la naturaleza de Dios, ¿no? Porque lo estaríamos dando le estaríamos quitando incluso parte de su poderío, de su gobernanza, porque lo limitamos únicamente a nuestra propia concepción y a nuestra propia forma, cuando en realidad Él es tan poderoso que nosotros, junto con todo el planeta y con todos los planetas, los ha movido durante todo este tiempo. Y limitarlo en algo es realmente una mala percepción de lo que realmente es Dios. Ok. También noté sobre que dijo en Deuteronomio, en Dios es uno. Ese también es una plegaria, ¿no? En el Es Shema el de Israel. Shema, exactamente, sí, es el Shema de Israel. Por eso es lo primero que el judío se tiene que aprender, el Shema. Y decir, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Pero no es nada más agarrar y decir, es este el Dios, es este. Sino No es saber qué estás diciendo uno, comprender ¿no? exactamente, comprenderlo a ese nivel de profundidad, que es Ok. Dios, ¿no? Muy bien, estimado Ok. Guillermo, Muchas muchas gracias. gracias. No, a ti, gracias. Estimada Patricia, adelante. Ya. Le quería preguntar, todo esto que estamos analizando, cuando empezamos nosotros a analizar y profundizar todo lo que está en nuestro entorno, o por ejemplo, le comentaba a una de mis sobrinas precisamente acerca de la respiración, cómo es que los animales, yo no me había percatado, pero los perritos y todo eso, ni me había puesto a pensar, respiran igual que nosotros, roncan y tienen ciertas situaciones, ¿no? Y me puse a pensar, ¿cómo respira una hormiguita? Porque los salmos dicen en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Dios. Y todo ser viviente respira, ¿no? Los árboles, las plantitas, los pajaritos, y le decía, a unos insectos, de alguna o de otra forma tienen que respirar. ¿Cómo respiran? Su respiración es una alabanza, ¿no? Y entonces yo preguntaba, ¿el reconocer todo esto es ofrecer una alabanza a Dios? ¿Es eso alabar a Dios? ¿Reconocer su grandeza, su magnificencia? Claro, por supuesto, sí. Su poderío. El comprender cómo funciona el mundo, el comprender y deleitarse con su naturaleza, con su creación, e incluso el comprender su funcionamiento como lo estamos haciendo hasta este momento, es alabar a Dios, es
poder admirarnos de su creación y poder todavía sentir un temor más reverencial de que podemos sentir hasta ahorita. Regularmente la gente experimenta el amor a Dios de manera pasional, como el de una mujer, el de un hombre a una mujer. Es, yo te amo, yo te quiero, yo irracionalmente. Pero cuando la relación ya se formaliza, cuando dejas de ser novio y entras en el matrimonio, la relación deja de ser pasional y se empiezan a construir cimientos más firmes. Porque si bien la pasión es algo importante, no es todo. Tiene que haber convivencia, tiene que haber respeto, tiene que haber trato, tiene que haber vínculo, tiene que haber convenio, tiene que haber una negociación ida y vuelta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es parte de conocer a Dios, y conocer a Dios es alabarlo. Es correcto, estimada. Con usted termino, estimada Lisette, porque ya empiezo otro grupo. Adelante. Qué pena, gracias. Sí, es que cuando habló Claudia de lo que a uno le enseñaron, recordé cuando yo era una niña y fui y conocí el mar. Y yo recuerdo que yo me paré frente a la playa y decía, perdón, ¿cómo no lo pintan? Voy a hacer esto tan maravilloso, ¿no? Perdón. Sí. Con calma, estimada Lisette, no hay problema. Eso es parte del temor, ese es parte del temor reverencial, justamente. Eso es parte del temor reverencial. Perdón, hoy ha sido una clase muy emotiva para mí. Gracias. Muy bien, estimada Lisette. Gracias, la verdad, gracias por apreciar la clase, gracias porque esto justamente es lo que nos debe de conmover, nos debe de poner en contacto con justamente esta parte sensible de Dios. Entonces, vamos a dejarla aquí para que podamos reflexionar, para que la podamos dar una segunda vuelta. El día de hoy les subo la clase ya grabada al canal de YouTube para que la puedan seguir estudiando. Y nos vemos la próxima semana para concluir el principio número 3 con la tercera parte, que habla sobre lo que sí es Dios y continuar con los demás principios. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho a todos por haber participado el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Pórtense bien, que les vaya muy bien en esta semana y que Hashem les multiplique en bendición. Shalom, shalom. Gracias, Israel. Gracias. Muchas gracias, Feliz tarde a Israel. todos. Gracias. Chao, chao.